El castigo del culpable. Hemos expuesto a la luz de la teología católica dos grandes dogmas de nuestra fe: la resurrección de la carne y el juicio final. Asistimos con la imaginación a aquella escena tremenda, la más trascendental de la humanidad, que tendrá lugar al fin de los siglos, que quizás sea hoy. Y oímos la sentencia de Jesucristo, sentencia de bendición para los buenos, que dice: venid benditos de mi Padre, y la sentencia de maldición para los condenados: apartaos de mí, malditos. No podemos rehuir estos temas trascendentales que nos salen al paso ahora. Se trata de dos dogmas importantísimos de nuestra fe: la existencia del cielo y del infierno, el destino eterno de las almas inmortales. Vamos a dejar para la próxima conferencia la descripción del panorama deslumbrador del cielo. Aquella será una charla llena de luz, de alegría, de colorido, que seguramente va a expansionar nuestro corazón. Pero para hoy, señores, no tenemos más remedio que enfrentarnos con el tema tremendo, terriblemente trágico, del destino eterno de los condenados. Sé que es un tema muy incómodo y desagradable. Me gustaría y les gustaría muchísimo más que les hablara, por ejemplo, de la infinita misericordia de Dios para con el pecador arrepentido. Se ha dicho que la sensibilidad y el clima intelectual moderno, profundamente apóstata y anticristiano, no resiste el tema del infierno, tan incómodo y tan molesto. Se me dice generalmente al hablar de esto que es preferible hablar de la caridad, de la justicia social, del amor o la compenetración de los unos con los otros y otros temas semejantes. Ciertamente, algunos de ellos son temas maravillosos, temas muy cristianos. Pero la Iglesia Católica no puede renunciar de ninguna manera a ninguno de sus dogmas. Yo tolero la opinión de los que dicen que en estos tiempos no se resisten estos temas tan duros. Tolero, no la comparto. Si la Santísima Virgen en Fátima le muestra en pleno siglo XX a unos niños de 5, 7 y 9 años, les muestra el infierno, ¿cómo no hablar nosotros hoy de él? Tratándose de este misterio del más allá, yo no puedo cometer el gravísimo pecado de soslayar el dogma del infierno, que forma parte del depósito sagrado de la divina revelación. Amigos, la Iglesia de Cristo viene manteniendo íntegramente durante 20 siglos el dogma terrible del infierno. La Iglesia no puede suprimir un solo dogma, como tampoco puede crear dogmas nuevos. Cuando el Papa define una verdad como dogma de fe, por ejemplo, la asunción corporal de María a los cielos, no crea nada nuevo. Simplemente se limita a garantizarnos, con su autoridad infalible al hablar ex cátedra, que esta verdad ha sido revelada por Dios. El Papa no crea, no inventa nuevos dogmas. Simplemente declara con su autoridad infalible, cuando habla ex cátedra, que no puede allí sufrir el más pequeño error, porque está regida y gobernada por el Espíritu Santo, que aquella verdad que define está contenida en el depósito de la revelación, es decir, o en las Sagradas Escrituras, o en la verdadera y auténtica tradición cristiana.
Se trata de una verdad revelada por Dios, no de una opinión teológica inventada por la Iglesia. La Iglesia no altera, no cambia, no modifica ni poco, ni mucho el depósito de la divina revelación, porque la recibió directamente de nuestro Señor Jesucristo. El dogma católico permanece siempre intacto e inalterable a través de los siglos. Si en algún momento la Iglesia visible alterara, reformara o modificara sustancialmente alguno de sus dogmas, con total sinceridad les digo, yo dejaría de ser católico. Les digo con total sinceridad, esa ya no es más la Iglesia de Jesucristo. Sería la prueba más clara y evidente de que aquellos que promulgan, cambian, modifican un dogma, no pertenecen ya a la Iglesia. O tal vez que estamos ya en presencia de la Iglesia terrible y totalmente adulterada, que será patrocinada y gobernada nada más y nada menos que por el Anticristo. Este es precisamente el argumento más claro y convincente de que los herejes separados de Roma no son la auténtica Iglesia de Jesucristo, porque están cambiando, adaptando, reformando continuamente sus dogmas. Hoy creen esto, mañana aquello, pasado ya no les queda bien para los tiempos modernos predicar sobre el infierno y entonces lo sacan. O para poder sostener sus heréticas teorías, ya no les queda bien lo que dice tal versículo o libro de la Biblia y entonces literalmente lo borran. Y todo esto sin más norte ni guía que el libre examen. Y así, por ejemplo, tenemos un caso pintoresco en el cual ciertas sectas protestantes que se separaron de la Iglesia Católica principalmente porque no aceptaban la doctrina del purgatorio, ahora proclaman que el infierno no es eterno, sino temporal. Con lo cual, después de haberse rebelado contra la Iglesia por no admitir el purgatorio, terminan rebelándose ahora por no admitir más que el purgatorio. Es que el error conduce lógicamente a los mayores disparates. La Iglesia Católica, en cambio, ha mantenido intacto durante los 20 siglos de su existencia el depósito sagrado de la divina revelación, porque sabe perfectamente que Jesucristo le confió ese tesoro para que lo custodie, vigile, defienda y mantenga intacto, sin alterarlo en lo más mínimo. El dogma católico es siempre el mismo. El dogma católico no cambia, no cambiará jamás. Y precisamente por eso, en el siglo XX, lo mismo que en el siglo I, la existencia del infierno es un dogma de fe y lo continuará siendo por toda la eternidad. Les voy a hablar del infierno con serenidad, con altura científica, como parece que debe hacerse hoy. Por de pronto les advierto, rechazo en absoluto las descripciones dantescas. La Divina Comedia del Dante es maravillosa desde el punto de vista poético o literario y sirve para meditar mucho acerca del infierno, pero contiene grandes disparates teológicos. Aquellas descripciones de los tormentos del infierno aparecen como una pura fantasía, pura imaginación. El dogma católico no nos dice nada de eso. Voy a limitarme a exponerles lo que dice el dogma católico en torno a la existencia y naturaleza del castigo de los réprobos. Y en primer lugar, vamos a hablar de la existencia del infierno. Lo hemos oído muchas veces. Si un personaje histórico conocido del mundo entero, por ejemplo, Napoleón Bonaparte, viniese del otro mundo y compareciendo visiblemente ante nosotros nos dijera: yo he visto el infierno y en él hay esto y lo otro y lo de más allá, causaría en el mundo una impresión tan enorme y definitiva que nadie se atrevería ya a dudar de la existencia de aquel terrible lugar. ¿Por qué no lo envía Dios para bien de toda la humanidad? Amigos, los que piden o desean esa prueba no han reflexionado bien.
no han caído en la cuenta de que ese hecho que reclaman ya se ha producido, y en unas condiciones de autenticidad que jamás hubiera podido soñar la crítica más severa y exigente. No voy a invocar el testimonio de alguna revelación privada hecha por Dios a alguna monjita de clausura. Ni siquiera voy a alegar el testimonio de Santa Catalina de Siena o de Santa Teresa de Jesús, ambas doctoras de la Iglesia, a quienes nuestro Señor Jesucristo mostró el infierno y lo describieron en sus libros de manera impresionante. Ni tampoco voy a citar a los pastorcitos de Fátima, que vieron también con sus propios ojos el fuego del infierno. Obviamente estoy absolutamente convencido de la verdad de estas visiones y revelaciones privadas que acabo de mencionar. Pero nuestra fe católica no se apoya en estos testimonios de personas particulares, aunque se trate de grandes santos o de doctores canonizados por la Iglesia. Nuestra fe se apoya directamente en un testimonio mucho más fuerte, mucho más inconmovible. Voy a decirles cuál es el gran testigo de la existencia y de la naturaleza del infierno. Trasladémonos con la imaginación a Jerusalén, en la noche del primer Jueves Santo que conoció la humanidad. Ante el jefe de la sinagoga, reunida en Sanedrín con los principales escribas y fariseos de Israel, acaba de comparecer un preso maniatado. Es Jesús de Nazaret. Y el jefe de la sinagoga, o sea, el representante legítimo de Dios en la tierra, el entonces jefe de la verdadera iglesia de Dios, el representante auténtico de Dios en la tierra, se pone majestuosamente de pie y encarándose con el preso que tiene adelante, le dice solemnemente: en el nombre del Dios vivo, te conjuro que nos digas claramente, de una vez, si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y aquel preso maniatado, levantando con serenidad su rostro golpeado, le contesta: tú lo has dicho, yo lo soy. Y os digo que un día veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder venir sobre las nubes del cielo. Señores, nadie hasta entonces en toda la historia de la humanidad se había atrevido jamás a decir: yo soy el Hijo de Dios. Y nadie en su sano juicio se ha atrevido a repetirlo desde entonces. Esa tremenda afirmación, solamente Jesús de Nazaret ha tenido el inaudito atrevimiento de hacerla. Pero ese Jesús, que ha tenido la infinita osadía de decirlo, ha tenido también la infinita audacia para demostrarlo. Una serie de pruebas aplastantes, absolutamente infalsificables, han puesto la rúbrica divina a esa tremenda afirmación: yo soy el Hijo de Dios. ¿Quieren que recordemos algunas? Un día se acercaba Jesús acompañado de un gran gentío a un pueblo llamado Jericó. A la entrada del pueblo, un lugar y sitio estratégico de paso, la escena que estamos contemplando todos los días: un ciego pidiendo limosna. El pobrecito no veía absolutamente nada, pero oyó el murmullo de la muchedumbre que se acercaba y preguntó: ¿qué pasa? Es Jesús de Nazaret que se acerca, le contestaron. Y al instante el pobre ciego comenzó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Y alargando las manos, que son los ojos del ciego, buscaba con ellas a Jesús. Le llevan ante él y Jesús con dulzura le pregunta: ¿qué quieres? Pobrecito, ¿qué iba a querer? Señor, que vea. Y Jesús pronuncia una sola palabra: quiero. Y al instante se abren los ojos del ciego y comienza a ver claramente. Amigo oculista que me escuchas,
Tú sabes muy bien lo que significa atrofia del nervio óptico, ceguera de nacimiento. No tiene remedio, ¿verdad? Pues lo tuvo con una sola palabra de Jesucristo. ¿Qué te parece esta prueba? Veamos otra. Un día se le presenta un hombre cubierto de lepra, con su carne podrida que se le caía a pedazos. Aquella piltrafa humana cae de rodillas ante Jesús y le dice con lágrimas en los ojos: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús extendió su mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y en el acto, la carne podrida del leproso se vuelve fresca y rosada como la de un niño que acaba de nacer. Es indudable que la medicina moderna ha hecho progresos admirables, pero con todos los adelantos modernos, ¿cuánto cuesta y con qué lentitud se logra la curación de un leproso? El bacilo de Hansen es dificilísimo de vencer, aún hoy, con todos los progresos y adelantos de la medicina. Pero a Cristo le bastó, hace 20 siglos, una sola palabra: quiero, y al momento desapareció la lepra. Otro día le seguía una inmensa multitud, 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y Jesús les dice a los apóstoles: dadles de comer. Pero ellos le dicen: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dice: traédmelos acá. Y alzando sus ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y se los dio a sus discípulos, y éstos a la muchedumbre. Y comieron todos, y se saciaron, y encima recogieron de los fragmentos 12 cestos llenos. ¿Qué les parece? Otro día dormía Jesús tranquilamente en la barca de sus discípulos. De pronto se levanta un fuerte viento. La débil embarcación, bajo los embates de las olas inmensas, amenaza naufragar. Sus discípulos le despiertan atemorizados: sálvanos, Señor, que perecemos. ¿No te importa que muramos? Y Jesús se puso sencillamente de pie, y mandó al viento, y dijo al mar: calla, enmudece. Y al instante el viento se aquietó, y se hizo una calma completa. Sus discípulos, asustados, se preguntaban: ¿quién será este que hasta el viento y el mar le obedecen? Otro día Jesucristo caminó majestuosamente sobre las olas del mar, como sobre una alfombra azul. Otro día, y otro día, y otro día. ¿Para qué seguir? Aquel hombre jugaba con el mar, los vientos, las tempestades, enfermedades incurables y fuerzas de la naturaleza, como dueño y señor de todo. Pero hay todavía una prueba más impresionante de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Señores, en medicina legal no se admite más que una prueba definitiva de la muerte real: la putrefacción. Mientras el cadáver no comience a descomponerse, no podemos tener una seguridad científica y absoluta de que está realmente muerto. Pero cuando comienza la descomposición, cuando comienza la putrefacción, la muerte real es ciertísima, científicamente segura. Recordemos ahora la impresionante escena evangélica. Lázaro de Betania, el amigo de Jesús, cae gravemente enfermo. Sus hermanas, Marta y María, envían un recado al maestro diciéndole: Señor, el que amas está enfermo. Jesús no acude enseguida. Deja pasar aún 2 días después de recibido el aviso. Cuando llega a Betania, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Y cuando Marta le dice llorando a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque hubiese muerto, vivirá. Se dirige al sepulcro, seguido de una gran muchedumbre, y ordena: quitad la piedra. Al instante perciben todos el terrible hedor del cadáver putrefacto. Y Jesucristo, alzando sus ojos al cielo, pronuncia estas palabras:
Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero por la muchedumbre que me rodea lo digo, para que crean que tú me has enviado. Y diciendo esto gritó con fuerte voz: Lázaro, sal fuera. Y al instante, como un siervo obediente cuando su amo le da una orden, el cadáver putrefacto de Lázaro se presentó delante de todos, lleno de salud y de vida. El milagro, por definición, trasciende las fuerzas de toda naturaleza creada y creable. Solo Dios, autor de la naturaleza, o alguien en nombre de Dios, puede suspender sus leyes inmutables. Ahora bien, Jesucristo hacía los milagros en nombre propio, no en nombre de Dios. Cuando invoca a Dios, le llama Padre y le invoca, no para pedirle el poder de hacer milagros, sino únicamente para que los que le rodeaban creyeran que había sido enviado por él. Jesucristo tuvo la osadía de decir que era el Hijo de Dios, pero lo demostró de una manera aplastante y definitiva. El mismo Dios se encargó de confirmarlo desde el cielo, cuando en el momento del bautismo de Jesús se abrieron los cielos y se oyó la voz augusta del Eterno Padre que exclamó: Este es mi Hijo muy amado, en el que tengo puestas mis complacencias. Pues bien, ese que es el Hijo de Dios, ese que ha venido desde el cielo y que sabe perfectamente lo que hay en el otro mundo, ese nos dice 25 veces en el Evangelio que existe el infierno y que es eterno, que no terminará jamás. Que venga alguien del otro mundo a decirlo, pero si ya ha venido, y nada menos que el que dijo y demostró que era el Hijo de Dios. ¿Comprenden ahora la insensatez de la carcajada volteriana negando la existencia del infierno? Las cosas de Dios son como Dios ha querido que sean, no como se les antoja a los incrédulos. Pobres incrédulos, qué pena me dan. No todos son igualmente culpables. Distingo muy bien dos clases de incrédulos completamente distintos. Hay almas atormentadas que les parece que han perdido la fe. No la sienten, no la saborean como antes. Les parece que la han perdido totalmente. Esta misma tarde recibí una carta anónima. A través de sus palabras se transparenta, sin embargo, una persona de cultura más que mediana. Escribe bastante bien. Y después de decirme que me ha visto alguna vez, me cuenta su caso. Me dice que ha perdido la fe casi por completo, aunque la desea con toda su alma, pues con ella se sentía feliz y ahora siente en su espíritu un vacío espantoso. Me ruega que si conozco algún medio práctico y eficaz para volver a la fe perdida, que se lo diga a gritos, que le muestre esa meta de paz y de felicidad ansiada. Pobre amigo mío, voy a abrir un paréntesis en esta charla para enviarte unas palabras de consuelo. Te diré con Cristo, no andas lejos del reino de Dios. Desde el momento en que buscas la fe, es que ya la tienes. Lo dice hermosamente San Agustín, no buscarías a Dios si ya no le tuvieras. Desde el momento en que deseas con toda tu alma la fe, es que ya la tienes. Dios, en sus designios inescrutables, ha querido someterte a una prueba. Te ha retirado el sentimiento de la fe, para ver cómo reaccionas en la oscuridad. Si a pesar de todas las tinieblas del sentimiento te mantienes fiel, llegará un día, no sé si tarde o temprano, en que te devolverá el sentimiento íntimo de la fe con una fuerza e intensidad incomparablemente superior a la de antes. ¿Qué tienes que hacer tú mientras tanto? Humillarte delante de Dios. Humíllate. Es la condición indispensable para recibir los dones de Dios. El gozo, el disfrute, el saborear la fe suele ser el premio para la humildad.
Dios no resiste jamás las lágrimas humildes. Si te pones de rodillas ante Él y le dices: Señor, yo tengo poca fe, pero quisiera tener más, ayuda tú mi poca fe. Si caes de rodillas y le pides a Dios que te dé ese sentimiento íntimo de la fe, te lo dará infaliblemente. No lo dudes. Mientras tanto, pobre hermano mío, vive tranquilo. No solamente no andas lejos del reino de Dios, sino que en realidad estás ya dentro de Él. Claro que este caso de este hombre es completamente distinto del de los verdaderos incrédulos. No te preocupes, tú no eres incrédulo, aunque de momento te falte el sentimiento dulce y sabroso de la fe. Los verdaderos incrédulos son los que sin fundamento alguno, sin argumentos que les impidan creer, lanzan una insensata carcajada y desprecian olímpicamente las verdades de la fe. No tienen ningún argumento en contra, no lo pueden tener. La fe católica resiste todo tipo de argumentos que se le quieran oponer. No hay, ni puede haber, un argumento válido contra ella. Supera infinitamente a la razón, pero jamás la contradice. No puede haber conflictos entre fe y razón, porque ambas proceden del mismo y único manantial de la verdad, que es la primera verdad por esencia, que es Dios mismo, en el cual no cabe contradicción. Es imposible encontrar un argumento válido contra la fe católica. Es imposible que haya incrédulos de cabeza, pero los hay muy abundantes del corazón. El que lleva una conducta inmoral, el que ha ganado una fortuna con medios injustos, el que tiene una o dos amiguitas, el que está hundido en el barro hasta el cuello, ¿cómo va a aceptar tranquilamente la fe católica, que le habla de un infierno eterno? Vamos, le resulta más cómodo prescindir de la fe o lanzar contra ella la carcajada incrédula. Insensato. Como si esa carcajada pudiera alterar en algo la tremenda realidad de las cosas. Ríete ahora, carcajaditas de enano en una noche de barrio chino. Ríete. Ya llegará la hora de Dios. Ya cambiarán las cosas. Escucha lo que dicen las Sagradas Escrituras. Antes desechasteis todos mis consejos y no accedisteis a mis requerimientos, también yo me reiré de vuestra ruina y me burlaré cuando venga sobre vosotros el terror. El mismo Cristo advierte en el Evangelio con total claridad: ay de vosotros los que ahora reís, porque gemiréis y lloraréis. ¿Y tú te burlas? Sigue gozando, sigue riendo tranquilamente, disfruta, Estás danzando con increíble locura al borde de un abismo. Esta es la hora de tu risa. Ya llegará la hora de la risa de Dios para toda la eternidad. El infierno existe, señores. Lo ha dicho Cristo. Poco importa que lo nieguen los incrédulos. A pesar de esta negativa, su existencia es una terrible realidad. Pero es conveniente que avancemos un paso más y tratemos de descubrir qué hay en el infierno. El Catecismo de la Iglesia Católica es el libro en el que se contienen un resumen maravilloso de la doctrina. Nos dice que el infierno es el conjunto de todos los males sin mezcla de bien alguno.
Pero hay otra más profunda todavía, la que nos dejó en el Evangelio nuestro Señor en persona. Es la misma frase que pronunciará el día del juicio final. Dice así: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. En esta fórmula terrible se contiene un maravilloso resumen de toda la teología del infierno. Porque el infierno fundamentalmente lo constituyen tres cosas y nada más que tres. Lo que llamamos en teología pena de daño, lo que llamamos pena de sentido y la eternidad de ambas cosas. Aquí tenemos toda la teología esencial del infierno. Todo lo demás son circunstancias accidentales. Estas tres cosas están maravillosamente registradas y resumidas en la frase de Cristo: apartaos de mí, malditos, pena de daño, al fuego, pena de sentido, eterno, eternidad de ambas penas. Señores, maravilloso resumen el de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a meditarlo juntos por partes. Lo principal del infierno es lo que llamamos en teología la pena de daño. La condenación propiamente dicha, que consiste en quedar privado y separado de Dios por toda la eternidad. Esto es lo fundamental del infierno. Ya estoy oyendo la carcajada del incrédulo, ¿eh? Así, dice así: ¿de verdad, Padre, que lo más terrible que hay en el infierno es estar privado o separado de Dios para siempre? Bueno, pues entonces yo no tengo inconveniente alguno en ir al infierno, porque en este mundo supe prescindir muy bien de Dios. No me hace falta absolutamente nada. De manera que si lo más terrible que me voy a encontrar en el infierno es que allí no estaré con Dios, bueno, ya mismo me voy para allá. Pobrecito, no sabes lo que dices. No sabes lo que dices. Escúchame un momento, que puede ser que dentro de 5 minutos hayas cambiado de pensar. Escucha. ¿Te gusta la belleza, verdad? Vaya si te gusta. Sobre todo si se te presenta en forma de mujer. ¿Te gusta el dinero? Te gustaría muchísimo ser millonario. ¿Quién sabe si precisamente por eso, porque te gusta tanto el dinero, porque has robado tanto, porque has cometido tantas injusticias, no quieres saber nada de la religión y del más allá? Si eres una muchacha frívola, ligerita, mundana, ¿cómo te gustaría ser una estrella del rock o del cine? Aparecer en primer plano en todas las pantallas, en la portada de las revistas, ser una figura de fama mundial, que el mundo entero hable de ti y te envidie por tu cuerpo y tu belleza. ¿Cómo te gustaría, no? Pues mira, todas estas cosas no son más que gotitas. Nada más. Gotitas de una alegría efímera que no llena el corazón. Pero si lo sabes tú mismo de sobra. Seamos sinceros. Te pido, sé sincero, aunque sea solo una vez en la vida. Con todos esos placeres y esos aparentes bienes, nunca te has sentido del todo bien, del todo satisfecho, del todo feliz. Jamás, ¿es verdad? En los caminos del mundo, del demonio, de la carne, no se encuentra la verdadera y auténtica felicidad que colma para siempre tus inquietudes. Lo sabes muy bien por experiencia. Ahora bien, en el momento mismo de tu muerte, cuando tu alma se arranque del cuerpo, aparecerá delante de ti un panorama completamente insospechado. Verás delante de ti como un mar inmenso, un océano sin fondos ni riberas. Es la eternidad, inmensa e inabarcable, sin principio y sin fin. Comprenderás clarísimamente a la luz de la eternidad que Dios es el centro del universo, la plenitud total del ser.
verás clarísimamente que Él está concentrando todo cuanto hay de belleza y de riqueza, de placer y de honor, de alabanza y de gloria y de felicidad inenarrable. Y cuando con una sed de perro rabioso trates de arrojarte a aquel océano de felicidad que es Dios, unos brazos vigorosos saldrán a tu encuentro y te lo impedirán, al mismo tiempo que oirás claramente estas terribles palabras: apártate de mí, maldito. Entonces sabrás lo que es bueno, y verás que la pena de sentido, la pena de fuego que voy a describir inmediatamente, es un juguete de niños ante la rabia y la desesperación espantosa que se apoderará de ti cuando veas que has perdido aquel océano de felicidad total por unos placeres y bienes que ya ni siquiera recuerdas, que de hecho odias, y que lo has perdido para siempre, para siempre, para toda la eternidad. Dios, señores, actuará sobre los condenados como una especie de electroimán incandescente. Les atraerá y les abrazará al mismo tiempo. En este mundo no podemos formarnos una idea, ni aunque sea muy pequeña, del espantoso tormento que esto ocasiona a los condenados. Y esto es lo que constituye la entraña misma de la pena de daño. Seguramente pensarán ustedes, ¿y por qué rechaza Dios a los que de manera tan vehemente tienden a Él? ¿No supone esto acaso una falta de bondad o de misericordia? De ninguna manera. Reflexionemos un poco en la psicología del condenado. El réprobo no se arrepiente ni se arrepentirá jamás de sus pecados. Tiende irresistiblemente a Dios, al mismo tiempo que le odia con toda su fuerza. Esa tendencia no es arrepentimiento, sino egoísmo refinado. Tiende a Dios porque ve con toda evidencia que poseyéndole sería completa y absolutamente feliz, pero sin arrepentirse de haberle ofendido en este mundo. El condenado no se arrepiente ni puede arrepentirse, porque en la eternidad son imposibles los cambios sustanciales. Nadie puede cambiar el último fin libremente elegido en este mundo. La muerte nos dejará como petrificados en el bien o en el mal, según nos encuentre en el momento de producirse. Si nos encuentra en gracia de Dios, la muerte nos fosilizará en el bien. Ya no podremos pecar jamás. Ya no podremos perder a Dios. Pero si la muerte nos sorprende en pecado mortal, aunque sea uno, quedaremos fosilizados en el mal y ya no podremos arrepentirnos nunca más. El condenado tiende a Dios con un refinadísimo egoísmo. Esa tendencia inmoral no solamente no le justifica ante Dios, sino que es su último y eterno pecado. Desea a Dios por puro egoísmo, para gozar de la felicidad inmensa que su posesión le produciría, pero sin la menor sombra de amor o de arrepentimiento. En estas condiciones es muy justo que Dios le rechace. Es necesario que sea así. Por eso les decía que Dios actúa sobre el condenado como un electroimán incandescente. Le atrae y le quema al mismo tiempo. No podemos formarnos idea acá en la tierra del tormento espantoso que esto ocasionará a los condenados. Y luego viene la pena de sentido, que con ser terrible no tiene importancia, comparada con la pena de daño. Es lo que llamamos la pena del fuego. Yo no sé, porque la Iglesia Católica no lo ha definido expresamente, si el fuego del infierno es de la misma naturaleza que el fuego de la tierra. No lo sé. Lo único que sí sé es que se trata de un fuego real,
no imaginario, no metafórico. Hay una declaración oficial de la Sagrada Penitenciaría Apostólica contestando a la pregunta de un sacerdote que preguntó qué tenía que hacer con un penitente que no aceptaba la realidad del fuego del infierno, como si se tratase de una simple metáfora. La Sagrada Penitenciaría contestó que ese penitente debía ser instruido convenientemente en la verdad, y si después de la debida instrucción se obstinaba en no querer aceptar la realidad del fuego del infierno, había que negarle la absolución. Está clarísimo. El fuego del infierno es un fuego real, aunque no podemos precisar si es o no de la misma naturaleza que el fuego de la tierra. Desde luego tiene propiedades distintas, porque el fuego del infierno atormenta no solo los cuerpos, sino también las almas. Y no destruye, sino que conserva la vida de los que entran en sus dominios. Me acuerdo en este momento de aquel pobre muchacho, un pobre vaquero que cuidaba las vacas de su propia casa. Y un día en el establo se declaró un incendio. El muchacho, que estaba viendo la catástrofe económica que se le venía encima, penetró en el establo ardiendo con el fin de hacer salir a las vacas por la puerta trasera. Como tardaba mucho en salir y el incendio crecía por momentos, el padre del muchacho quiso lanzarse también, ya no por las vacas, sino por sacar a su hijo, que iba a morir quemado. 5 hombres y apenas podían sujetarlo. De pronto el muchacho salió gritando y con la ropa ardiendo. Él mismo se arrojó de cabeza a un pozo de agua que tenían allí cerca para abrevadero de las vacas y rápidamente se hundió en ella. Cuando poco después salió del agua, con quemaduras mortales, gritaba espantosamente, al mismo tiempo que decía: confesión, confesión, que me quemo, confesión, que me abrazo. Pocas horas después de recibir el viático, murió retorciéndose en terrible agonía. Señores, yo no sé si el fuego del infierno es de la misma naturaleza que el que conocemos aquí en la tierra, pero sé que es un fuego real, no metafórico, y que atormenta a los condenados para siempre. Lo ha revelado Dios, y lo mismo da creerlo que dejarlo de creer. Las cosas son así, aunque a mí me resulten incómodas o molestas. Pero lo más espantoso del infierno es la tercera nota, la tercera característica, la eternidad. Y es que el infierno es eterno. ¿Han contemplado la escena alguna vez a la orilla de un río o del mar? Cuando el pescador nota que el pez ha mordido el anzuelo, tira con fuerza de la caña y el pez se retuerce desesperadamente fuera del agua. Se está ahogando. Sus pobres branquias no están adaptadas para respirar directamente el oxígeno del aire. Necesita absorberlo diluido en agua. Su agonía es terrible, pero dura unos momentos nada más. Muy pronto da un nuevo y desesperado coletazo y queda absolutamente inmóvil. El pez ha muerto ahogado. Imaginemos ahora el caso de un hombre aparentemente muerto que vuelve a la vida en el sepulcro y se da cuenta de que le han enterrado vivo. Su tormento no durará más que unos minutos, pero qué espantosa desesperación experimentará cuando se encuentre en aquel ataúd estrecho y oscuro. Cuando vea que no se puede mover, que le es imposible librarse de esa espantosa cárcel. ¡Qué angustia! ¡Qué desesperación tan espantosa! Pero durará unos minutos nada más, porque muy pronto morirá asfixiado, y esta vez definitivamente. Imaginemos ahora lo que será un tormento y desesperación eternos. La eternidad no tiene nada que ver con el tiempo, no tiene relación alguna con él. En la esfera del tiempo pasarán trillonadas de siglos y la eternidad seguirá intacta, inmóvil, fosilizada en un presente siempre igual. En la eternidad no hay días, no hay semanas, no hay meses, ni años, ni siglos.
es un instante, petrificado. Es como un reloj parado que no transcurrirá jamás, aunque en la esfera del tiempo transcurran millones de siglos. 1 trillón de siglos. Esa frase se dice muy fácil. La palabra trillón se pronuncia con mucha facilidad. Ya no es tan sencillo escribirla, ¿eh? Hay que escribir la unidad seguida de 18 ceros. Pero ¿saben lo que 1 trillón da de sí? Si repartiéramos, por ejemplo, 1 trillón de centavos entre todos los habitantes del mundo, al terminar el reparto, cada uno de nosotros tendría 5 millones de pesos. Fíjense lo que da de sí 1 trillón, aunque fuera de centavos. Pues cuando en la esfera del tiempo haya transcurrido 1 trillón de siglos, la eternidad permanecerá intacta, sin haber sufrido el menor arañazo. El instante eterno está allí petrificado. El infierno es eterno, lo ha dicho Cristo. Poco importa que los incrédulos se rían, sus burlas y sus carcajadas no cambiarán jamás la terrible realidad de las cosas. Quizás me digan, bueno, para nosotros los católicos no hay problema. Creemos en la existencia y la eternidad del infierno porque lo ha revelado Dios y esto nos basta. Pero ¿no le parece que para el que no tenga fe, el dogma de la existencia y eternidad del infierno es como para desanimarle a abrazar al catolicismo? ¿Cómo se puede compaginar esta verdad tan terrible con el amor y la misericordia infinita de Dios que proclamamos siempre con total claridad e insistencia? Tienes razón, amigo. El dogma del infierno mirado así superficialmente y prescindiendo de los datos de fe no cabe en la cabeza humana. Humanamente hablando, a mí tampoco me cabe en la cabeza. No me cabe en la cabeza aunque lo creo con toda mi alma, porque lo ha revelado Dios. Pero ¿saben por qué a nosotros no nos cabe en la cabeza? Recordemos aquella hermosísima historia. San Agustín, paseando un día junto a la orilla del mar, y pensaba en el misterio insondable de la Santísima Trinidad. Él trataba de comprender cómo 3 personas distintas eran un solo Dios verdadero. Y dándole vueltas a su pobre inteligencia humana para descifrar el misterio divino, reparó en un niño pequeño que acababa de excavar en la arena de la playa un pequeño pozo que iba llenando de agua, trasladándola del mar con un pequeño caracol. San Agustín le preguntó, ¿qué estás haciendo, pequeño? El niño respondió, quiero poner toda el agua del mar en este pocito. Le dice San Agustín, pero hijo, ¿no ves que eso es imposible? Más imposible todavía, le contestó el niño, es que tú puedas comprender el misterio insondable de la Santísima Trinidad. ¿No ves que el infinito no cabe ni puede caber en tu cabeza? Y al instante desapareció, porque según la bella historia no era un niño, sino un ángel del cielo que Dios había enviado para darle a San Agustín aquella gran lección. Esta es la verdadera explicación. Las cosas de Dios son inmensamente grandes. Nuestra pobre cabeza humana es demasiado pequeña para poder abarcarlas. Es cierto que en las Sagradas Escrituras se proclama muy claramente la infinita misericordia de Dios, pero no con menor claridad se proclama también el dogma terrible del infierno. ¿Cómo se compaginan ambas cosas? No lo sé, pero ahí están los hechos, claros e indiscutibles. Sin embargo, no deja de ser curioso que no nos quepa en la cabeza el dogma terrible del infierno, y sí, entendamos sin dificultad alguna, otras cosas incomparablemente más serias todavía. Si lo pensáramos bien, el misterio inefable de la encarnación del Verbo es incomparablemente más grande y estupendo que el de la existencia del infierno. Eso aparentemente nos cabe en la cabeza y lo aceptamos plenamente. También aceptamos el hecho de que Dios nuestro Señor se haya hecho hombre y haya muerto en una cruz para salvar a los hombres. Si un hombre se transformase en hormiga y se dejase matar para salvar a las hormigas,
diríamos que se volvió loco. Y sin embargo, entre un hombre y una hormiga todavía hay alguna proporción, alguna semejanza, pero entre Dios y las criaturas no hay ninguna semejanza ni proporción. Y Dios se hizo hormiga, se hizo hombre para salvar a los hombres. Y no contento con esa humillación increíble, se dejó clavar en una cruz por aquellos mismos que venía a salvar. Y permitió que su Madre Santísima se convirtiese en reina y soberana de los mártires, asistiendo a la terrible escena del Calvario, donde a fuerza de increíbles dolores conquistó su merecido título de corredentora de la humanidad. Todo esto nos cabe perfectamente en la cabeza. Que Cristo esté clavado en la cruz, que su Madre Santísima sea la Virgen de los Dolores con 7 espadas en el corazón. Todo esto que es inmenso, que rebasa la capacidad intelectiva de los mismos ángeles, que no podrán comprender jamás con su portentosa inteligencia angélica esto, indudablemente no podemos entender. Sí nos cabe perfectamente en nuestras cabecitas humanas. Pero que ese mismo Dios que se ha vuelto loco de amor a los hombres mande al infierno para toda la eternidad al gusano asqueroso que abusó definitivamente de la preciosa sangre de nuestro Señor, que traspasa el corazón de la Virgen de los Dolores, que pisotea y escupe en la cara de Cristo con sus crímenes nefandos y asquerosos, eso ya no nos cabe en la cabeza. Mis queridos amigos, debemos reconocer que no jugamos limpio. Nos caben en la cabeza cosas infinitamente más grandes porque no hacen referencia a castigos o penas personales. Pero no nos caben otras cosas infinitamente más pequeñas cuando se trata de castigar nuestros crímenes y pecados. No jugamos limpios. Pero ¿no es Dios infinitamente misericordioso? Pero caramba, ¿quién lo pregunta? Tú lo preguntas. ¿Y cuántas veces te ha perdonado Dios? 5, 5.000, 50.000. Y todavía preguntas si Dios es infinitamente misericordioso. Pero ¿no sabes que si Dios no fuese infinitamente misericordioso, el mismo día que cometiste el primer pecado mortal, se hubiera abierto la tierra y te hubiera tragado el infierno para toda la eternidad? Y así, cada vez que pecaste, merecías haber caído en el infierno y no lo hiciste. Precisamente porque Dios es infinitamente misericordioso, espera con tanta paciencia que se arrepienta el pecador y en el acto le perdona. Apenas inicia un movimiento de retorno y de arrepentimiento, Dios no lo rechaza. Jamás. Al pecador contrito y humillado no se cansa jamás de perdonar. Pero cuando voluntariamente, obstinadamente durante toda la vida y especialmente a la hora de la muerte, el pecador lucha, rechaza definitivamente a Dios, sería el colmo de lo inmoral echarle a Dios la culpa de la condenación eterna de ese malvado y perverso pecador. No puede tolerarse tampoco la ridícula objeción que ponen algunos. Está bien que se castigue al culpable, pero como Dios sabe todo lo que va a ocurrir en el futuro, ¿por qué crea a los que sabe que se van a condenar? Esta nueva objeción es absurda e intolerable. No es Dios quien condena al pecador. Es el pecador el que rechaza obstinadamente el perdón que Dios le ofrece generosamente. Es doctrina católica que Dios quiere sinceramente que todos los hombres se salven. A nadie predestina al infierno. Allí está Cristo crucificado para quitarnos toda duda sobre esto. Ahí está delante del crucifijo la Virgen Santísima. Dios quiere que todos los hombres se salven. Pero cuando con total sangre fría, a sabiendas, se pisotea la sangre de Cristo y los dolores de la Virgen, el colmo de lo inmoral
el colmo del cinismo sería preguntar por qué Dios lo ha creado sabiendo que se iba a condenar. Esto es el colmo de la inmoralidad. Es ridículo tratar de enmendarle la plana a Dios. Él lo ha dispuesto todo con infinita sabiduría. Y aunque en este mundo no podamos comprenderlo, también con infinito amor y entrañable misericordia. Más que entretenernos vanamente en poner objeciones al dogma del infierno, que en nada alterarán su terrible realidad, procuremos evitarlo con todos los medios a nuestro alcance. Por fortuna estamos a tiempo todavía. ¿Cómo puede ser que tantos y tantos no se den cuenta que al negar el castigo eterno, cada día están más cerca de caer en él? ¿Le tenemos miedo al infierno? ¿Nos horroriza el infierno? Bueno, pongamos los medios para no ir a él. En realidad, este es el único gran negocio que tenemos planteado en este mundo. Todos los demás no tienen importancia alguna. Son problemitas sin trascendencia. Muchacho, estudiante que me escuchas, una suspensión, el quedar en ridículo, el perder las vacaciones, el repetir el año, es cosa de risa. No tiene importancia alguna. Millonario que te has arruinado, que te has sumergido en una vergonzosa miseria, es cosa de risa. Dentro de unos pocos años se acabó todo. Tú, el que en una catástrofe automovilística has perdido a tu padre, a tu madre, a tu mujer, a tus hijos, permíteme que te diga, es cosa de risa. Allá arriba los volverás a encontrar. Y tú, la mujer mártir del marido infiel, o el marido víctima de la mujer infame, humanamente hablando es tremendo, pero mirado con otros ojos, con los ojos del cielo, es cosa de risa. Ya volverá todo a su cauce, en este mundo o en el otro. La única desgracia terriblemente trágica, lo único absolutamente irreparable, es la condenación eterna de nuestra alma. Eso sí que es terrible, sobre toda ponderación y encarecimiento. Que se hunda todo, la salud, los hijos, los padres, la hacienda, la honra, la dignidad, la vida misma, que se hunda todo menos el alma. La única cosa tremendamente seria es la salvación del alma. Estamos a tiempo todavía. Allí está Cristo, esperándonos con los brazos abiertos. Pobre pecador que me escuchas, aunque lleves 40 o 50 años alejado de Cristo, aunque te hayas pasado la vida entera blasfemando a Dios y pisoteando sus mandamientos, piensa que si aún estás vivo es porque Cristo aún quiere perdonarte y salvarte. Todos los días, a cada hora, está pensando en ti y esperándote en aquel confesionario, hasta que llegue un día en que no te esperará más. Ese día será tu fin y tu ruina eterna. Si quieres hacer las paces con Él, no tendrás que emprender una larga caminata. Te está esperando con los brazos abiertos. Por el momento, basta con que caigas de rodillas delante de un crucifijo y honradamente, sinceramente te arranques de lo más íntimo del alma este grito de arrepentimiento. Perdóname, Señor. Ten compasión de mí. Yo te garantizo, por la sangre de Cristo, que en el fondo de tu corazón oirás como el buen ladrón la dulce voz del divino crucificado que te dirá, hoy mismo, al caer la tarde, al final de esta pobre vida, estarás conmigo en el paraíso. Pero para ello Cristo te pone una condición sencillísima, facilísima, que te presentes a uno de sus legítimos representantes en la tierra, a uno de los sacerdotes que dejó instituidos en su iglesia, su única iglesia, para que te dé en el nombre de Dios el certificado de tu perdón.
Basta que hables unos pocos minutos con Él. Te escuchará tu confesión, te animará, te consolará con inmensa caridad y dulzura, y se olvidará. Y en virtud de los poderes augustos que ha recibido del mismo Jesucristo a través de la ordenación sacerdotal, levantará después su mano y pronunciará la fórmula que será ratificada plenamente en el cielo. Yo te absuelvo de tus pecados, vete en paz y en adelante no vuelvas a pecar. Que así sea.